Pero entonces ahí uno podría decir que la radiación es peligrosa si se quiere, dependiendo de qué. La frecuencia de onda o algo por el estilo, porque pues no creo que nadie le eche la culpa a su pareja de que me dio cáncer por andar durmiendo a tu lado. No, claro, naturalmente no, pues la Aunque experiencia nos tal vez dice... deberían, no vivan en pecado. Hola, hola, eso es Charladito Podcast, un podcast sin corrección política y estamos en ciclo de ciencia. El capítulo pasado comenzamos hablando de energía nuclear. El primo tenía algunas anotaciones puntuales después de hablarnos del programa que trajo el primer reactor nuclear a Colombia, primer y único reactor nuclear en Colombia. Y pues creo que nos va a ayudar a desmitificar un poco el asunto de la energía nuclear. Bien, hay algunas anotaciones que hacer respecto a los miedos en cuanto a la energía nuclear. Hay un miedo válido, bien fundado, y es el miedo a la radiación. Evidentemente, si pensamos un poco el asunto, lo podemos entender. Hay que hablar de lo que se conoce como una nube radioactiva. Usted no la huele, digamos que usted no la siente, usted no la ve, pero ¿hasta dónde dejar llegar el miedo? Los reactores nucleares y la producción de energía nuclear es de las cosas más seguras que hay. Hay unos altos estándares de seguridad. De hecho, se dice que el manejo de la energía nuclear es mucho más seguro viajar en avión, por ejemplo. Hay estándares mucho más altos. Lo que se dice de Chernóbil es que el asunto pasó por desconocimiento y mal manejo. Pero podemos hacer algunas comparaciones que suelen hacer los expertos. Por ejemplo, ustedes, ¿quién de ustedes suele dormir con una costilla al lado? ¿Cómo así, con una chica? Sí, obviamente, o con un chico, pues eso ya es cosa de ustedes. Yo soy muy respetuoso de esas cosas. Pues Juan y yo de cuando en cuando dormimos juntos, pues por eso de que nos damos posada cuando estamos en la ciudad del Pero otro. pues, eso es obvio. Siempre hay novios, nunca hay novios. Pero es otra cosa. Obviamente. Pero bueno, se dice que la radiación que recibe una persona de otra durante un año de dormir juntos es mayor que la que recibe una persona al mismo tiempo viviendo en los alrededores de un reactor nuclear. Entonces, eso ya da una buena idea de los reales riesgos de la producción nucleoeléctrica de energía a través de un reactor nuclear. A ver, yo te quiero hacer un paréntesis allí, porque lo primero que habría que definir es radiación. ¿Qué es radiación? Radiación realmente es irradiación de partículas. Ok. Y por supuesto, no solamente de partículas, también se puede hablar de energía. Por ejemplo, radiaciones de alta energía del espectro electromagnético, las de temer, las que se usan para infundir miedo en las películas. Por ejemplo, la que da lugar al Hulk. Ese es un ejemplo. Rayos gamma. Exactamente. Esa no es infrarrojo, no es visible, no es microondas, no, esa sí es de temer. Pero entonces ahí uno podría decir que la radiación es peligrosa si se quiere, dependiendo de qué. La frecuencia de onda o algo por el estilo, porque pues hasta donde entiendo, la radiación, por ejemplo, de la luz tiene un espectro impresionante del cual nosotros solamente vemos un pedazo muy pequeño, pero hay unas partes de ese espectro que pueden ser más peligrosas y dependen de la frecuencia de onda, o contanos de eso, porque pues no creo que nadie le eche la culpa a su pareja, esposo o esposa, o concubino o concubina, lo que sea, de que me dio cáncer por andar durmiendo a tu lado. No, claro, naturalmente no, pues la Aunque experiencia nos tal vez dice... deberían, no vivan en pecado. No, acabas de darle un argumento a los fanáticos, hombre. ¿Cómo vas a hacer eso? No vivan en pecado, que eso da cáncer. Pero
Pues No, igual si te casas, igual te va a dar cáncer, ¿no? eh, Pero vas al cielo. Cáncer aprobado por el cielo. bueno, Cáncer aprobado lo, por Dios. lo que Juan acaba de citar da para otra charla. ¿Sí? Quiero resumirlo. Hay un espectro que uno puede contemplar si quiere de menor a mayor energía. Me voy a devolver un poquito. Decíamos ahora radiación. Radiación es irradiación realmente. Como cuando se enciende un fuego y uno se pone a suficiente distancia, pero uno siente vulgarmente hablando el calor. Insisto, vulgarmente hablando, no técnicamente hablando. Eso es radiación. Podemos sentirla en un día cualesquiera, a las 10 de la mañana. En un día cualquiera, perdón, a las 10 de la mañana, nos ponemos bajo el sol, delicioso. Eso es radiación. En La Cali a cualquier hora. La radiación puede ser de dos tipos, radiación electromagnética y radiación de partículas. En el caso de la radiación electromagnética, encontramos ese denominado espectro, ¿vale? Que se puede ver si se quiere, de menor a mayor energía. Entonces, en las energías bajas, uno puede encontrar la luz visible, uno puede encontrar las microondas, pero hay que tener cuidado con las radiaciones de alta energía. Por ejemplo, la radiación gamma o rayos gamma. Ese es un tipo electromagnético de radiación. Es decir, está constituida ¿por qué? Por fotones. Con eso hay que tener cuidado. Esa no es de baja energía, esa es de alta energía. Radiación peligrosa, la radiación ultravioleta. Uno normalmente no lo considera porque pues, estamos bajo la protección de la capa de ozono. La capa de ozono es fundamental para la vida. Quítela y está en cuarentena permanente, porque lo que hace el ozono precisamente es servir literalmente como escudo. Él, por así decirlo, usa la radiación ultravioleta en un proceso fotoquímico, por llamarlo de alguna manera, allá en las alturas. Él nos libra de ese mal llamado radiación ultravioleta. Bueno, esos son los tipos de radiación para resumir el asunto. Y los Entonces, rayos X y todas esas cosas están ahí. claro que sí. Esa también es muy peligrosa. Lo que pasa es que de repente requiere un mayor tiempo de exposición. Entonces, Ok. para responder a la pregunta de Juan, sí, depende de la energía del fotoncito. Depende de la energía de la radiación. Para el que de repente esté familiarizado con el asunto, podemos recurrir a la famosa ecuación que describe químicamente, físicamente el asunto. E igual a hc sobre lambda. H es la constante de Planck, c es la rapidez de la luz en el vacío y lambda es la denominada longitud de onda. Hay que recordar que la luz es de naturaleza dual, ella tiene doble personalidad. Entonces, dependiendo de las circunstancias, por describirlo de alguna manera, uno puede encontrar el comportamiento de partícula, fotones, o uno puede encontrar el comportamiento ondulatorio, que es el comportamiento que se asumía y se entendía y se verificaba en la física clásica. Bien, entonces, esta ecuación es una ecuación muy potente, porque, la repito, me dice energía es igual a la constante de Planck, h, por la rapidez de la luz en el vacío, c, sobre lambda, la longitud de onda. Es decir, cuanta más larga sea la onda, menos energía tiene el fotoncito. Cuanta más corta sea la onda, más energía tiene el fotoncito. Entonces, para el que esté más familiarizado con el asunto, hay que tener cuidado con las energías de onda corta. Si se quiere, con las energías de alta frecuencia.
Ese es el asunto con el espectro electromagnético. Esa radiación es peligrosísima. Ahora, volviendo al asunto, sobre los peligros de la producción nucleoeléctrica de energía. Hay una unidad de medida muy interesante que usa como referencia, pues es una cosa hasta risible, el banano. Eso es conocido como la dosis equivalente a un banano, o a una banana, o a un plátano, como se le llame. No, venga, no lo confunda. O se le llama en distintos países, porque hay países en los que se le llama plátano, hay otros en los que se le llama banana, aquí le decimos banano, pero pues hay variación al respecto. No, pero es que hay uno que va en el sancocho y otro que no. El caso además, es que muchos... Además que hay un banano chiquito que no se llama banano. Ah, sí, eso se llama... espérate, lo tengo en la punta de la lengua, eso se llama... No, así no se llama. No, así no se llama. Aquí se le dice el banano bocadillo. ¿En serio? No, yo le conozco otro nombre. Pero eso tiene un nombre. Sí, que tiene un nombre que suena como verdura. Eso tiene un nombre que suena a chiquito. Pero no en ese sentido, maldito mal pensado. No, aquí tiene un nombre todo técnico, todo aburridor. Otra especie de banano más pequeño, Musa acuminata. No, ¿qué es eso? No, dice que también llamado bananito, banano bocadillo o baby banana, no jodan. Baby banana. No, eso en Colombia tiene un nombre muy chic y muy bacano. Hay que hacerle el esfuerzo. Ya me acordé, en el 65, Guillermo León Valencia. ¡Jue madre! Y que gracias por las FARC, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que nosotros vivimos en medio de las radiaciones. Hay muchos alimentos que emiten radiación, porque esa es la naturaleza. El que se queje, pues que le mande una carta a Dios o algo así. Los bananos tienen potasio. Sabemos que tienen potasio y tienen sodio, pero son particularmente ricos en potasio. Y eso le confiere al banano la posibilidad de ostentar el título de poste de referencia. Por eso se habla de la dosis equivalente a un banano. En inglés entiendo que la sigla es BED. Resulta que el potasio contiene un porcentaje que uno podría considerar muy pequeño a simple vista, ¿no? Pero pues hay que recordar que las apariencias pueden engañar. De potasio 40. Recordemos que estamos hablando de un isótopo. Es decir, potasio es el apellido es Pérez. 40 me indica que además del Pérez hay un nombre que es uno de los tantos nombres que puede ostentar el potasio. Es decir, en el núcleo hay 40 partículas entre protones y neutrones. Ese potasio 40 es radioactivo. Así que cuando uno se come un banano, está ingiriendo potasio 40 y con ello está exponiéndose a radiación de manera natural. Y hasta ahora estamos aquí perfectamente vivitos y coleando. Dije coleando. Así que esos miedos a la radiación, pues hay que saber dimensionarlos, ¿no? Porque sí, son válidos en cuanto a que si estás expuesto a una nube radioactiva, pues sí, vale, huí y hacerte examinar y ponerte en manos de los mejores médicos. Pero no hay que temer tanto a la implementación de reactores nucleares, producción de energía nucleoeléctrica. En mi opinión sobre los hechos. Bueno, yo en ese punto sí tengo una observación que no está necesariamente relacionada con los niveles de radiación normal a los que una persona se vería expuesta por un reactor nuclear, sino más bien por el hecho de que la infraestructura decae y decae rápidamente y esa infraestructura no se ha renovado. La infraestructura de producción de energía eléctrica a partir de la fisión nuclear, la más reciente, es de los años 70.
Sí, son cosas muy importantes. Esa infraestructura que decae es la misma infraestructura que después te genera problemas. No pongo el caso de Chernobyl, esencialmente porque digamos, se presenta como una de las plantas de vanguardia en el momento, ¿cierto? Entonces ahí uno puede decir problemas en el desarrollo de la planta. Pienso, por ejemplo, en la planta de Fukushima. La planta de Fukushima no era una planta reciente, creo que era una planta como de los años 70, a la cual se le hacen algunos tipos de mantenimiento, pero pues finalmente no es un reactor nuclear con tecnología nueva, donde haya innovación o alguna vaina por el estilo, y eventualmente eso genera muchísimos más riesgos. Entonces, de nuevo, ¿hasta qué punto las decisiones políticas, primero, de no utilizar torio como el material principal fisionable? El torio, ¿por qué el torio? Porque eventualmente se vuelve uranio 235 que se fisiona y decae mucho más rápido, mientras que el 237 enriquecido tiene un tiempo para decaer muchísimo más largo. Entonces, eso nos gana además una cantidad de residuos nucleares impresionantes. Y la segunda decisión política es la de repente detener la investigación nuclear y no intentar nuevos diseños de reactores que permitan una mayor seguridad, que permitan optimizar la energía obtenida, etc. De hecho, hay una empresa que se llama NewScale, que de hecho está tratando de hacer eso que dice Juan. O sea, como, ¿qué pasa si cogemos la energía nuclear y seguimos avanzando sobre ellos? Y los manes proponen un modelo nuevo alrededor de cómo generar energía nuclear. Creo que usan torio. Y lo que hacen es que no tienen un reactor nuclear gigante, como lo tienen todas las plantas, sino que tienen muchos reactores nucleares pequeños en una piscina de agua. Bueno, tienen como una serie de avances bien interesantes que hacen que sea mucho más segura. Los manes proyectan, entonces que en Estados Unidos hay una reglamentación de que alrededor de una planta nuclear tiene que haber un radio, pues, en el que no hay nada. Y los manes tienen datos de que con ese modelo que ellos tienen, el radio se hace muchísimo menor. O sea, como si fuera, no sé, un campo de fútbol o algo así, ¿sí me entendés? O sea, como que puedes construir alrededor de esa planta nuclear sin problema y sin generar problemas de salud. Y ese son el tipo de cosas que si se desarrollan, digamos que obviamente siempre van a tener sus riesgos, pero lo que decía el primo en el capítulo anterior, es mucho menos riesgoso que viajar en avión. Y la cantidad de energía que genera, pues es descomunal, es brutal. Eso, por ejemplo, podría hacernos al mundo eventualmente, pero como en algún momento ya les mencionaba, los países que más consumen energía son China y Estados Unidos. El consumo de energía en Estados Unidos es impresionantemente alto y la mayor parte de su energía es de fuentes no renovables. Ellos deciden quemar fósiles para mover todo, incluso para producir su energía eléctrica. Entonces, por eso aparecen idioteces como el carbón limpio de Donald Trump y todas estas vainas. Y lo peor eso ya es un oxímoron. Lo peor es que, sí, lo peor es que desgraciadamente hay gente que lo acepta, ¿no? Y es muy triste en parte porque basta con una pequeña lectura para entender que eso no es posible. Para los que estén interesados, en la Wikipedia hay una imagen, yo no me había fijado, una imagen muy interesante, muy buena sobre el espectro electromagnético, que relaciona longitud de onda y relaciona frecuencia. Hay que entender que cuanto más larga sea la onda, menos frecuente es, porque sus picos y sus valles máximos y mínimos están más dispersos. Y necesariamente lo contrario.
cuanto más corta sea una onda, pues más frecuente es. Es como tener un resorte apiñado. Y se muestra claramente cómo se va de las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por los rayos X y los ultravioleta. Entonces, como dice la ecuación que relaciona energía y longitud de onda, nos encontramos las ondas de radio, nos encontramos las microondas y el infrarrojo como ondas suficientemente largas, correspondiendo por tanto a frecuencias suficientemente pequeñas. Es decir, es radiación poco peligrosa. En el fondo nos encontramos a los temibles rayos gamma. La comparación que se hace aquí es muy buena, porque si la longitud de onda de las ondas de radio, valga la redundancia, es de unos 1000 metros, es de 1 kilómetro aproximadamente, es decir, estamos hablando de una onda tan larga como un rascacielos. En el caso de los rayos gamma, la longitud de onda es de 10 a la menos 12 metros, es decir, algo tan corto como un núcleo atómico. Al ser algo tan corto, la frecuencia es tan brutal que estamos hablando de fotones de muy alta energía. Por eso la radiación gamma y los rayos X son tan peligrosos, incluyendo los ultravioleta. O sea que dormir con alguien no da cáncer. No, no es pecado, huevón, no es pecado. No, yo no estoy preguntando si es pecado, estoy preguntando si da cáncer. Porque si sí da cáncer, señores, no vivan en pecado, pero si no da cáncer, pues señores, vivan en pecado. No. Pero, y para complementar la pregunta de Juan, ¿el 5G da coronavirus? No, eso es una estupidez, hombre. Lo que hay que tener cuidado. Precisamente la razón por la cual hay que tener cuidado con el 5G es, o la pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno escucha sobre nuevas tecnologías y cuando te dicen vamos a implementar una nueva tecnología que nos va a permitir comunicarnos mejor en estos y aquellos aspectos es, bueno, es radiación electromagnética. ¿En qué parte del espectro está? Esa es la pregunta. Para que nos hagamos una idea, en en cuanto a transmisión de información, las frecuencias más bajas permiten una mayor cobertura, pero una menor transmisión de información. Las frecuencias más altas tienen un alcance menor, pero te permiten mayor transmisión de información. Y esto, cuando se habla de Internet móvil, significa en uno más señal, en otro más velocidad de Internet. El 5G se para justamente en tener una mayor velocidad de Internet, pero entonces las torres tienen menos alcance, entonces es necesario instalar cada vez más torres. Creo que es el asunto que se empieza a volver preocupante para muchas personas, ¿no? Sí, porque la frecuencia de las torres es muy, muy, muy corta. Pero pues coronavirus no da. O sea, no, coronavirus no da, definitivamente. Sí. Pero no coronavirus. Lo que pasa es que allí hay que pensar un poquito más. Allí lo que hay que pensar es en la interacción, radiación electromagnética, materia, y eso es un capítulo brutal de la física. Hay 5 países en el mundo que tienen 5G y el coronavirus ya llegó a todo el mundo. Hay un dato chévere para compartir antes de que nos echen de aquí. Nosotros vemos, hablando en términos de longitud de onda, desde los 10 a la menos 15 metros, eso es aún más pequeño que un núcleo atómico, considerablemente, o al menos que un núcleo atómico promedio, hasta los 10 a las 7 metros, es decir, hasta los 10 millones de metros. Ahí dejo ese dato. Ese es el espectro visible para nuestros ojos. Bueno, un capítulo sobre radiación. Esto es Charladito Podcast. Me gusta mucho este ciclo de ciencia realmente porque ya habíamos hablado mucho de ciencias sociales. Ahora hay que hablar del género del átomo. ¿Le podremos decir la átoma? ¿El bunda? Depende. Depende del átomo cómo se identifique. No, yo detesto el tal lenguaje inclusivo.
Eso sí es una aberración contra la gramática. Bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. No supe cómo decirlos con lenguaje inclusivo. Estamos subiendo los capítulos a YouTube, estamos subiendo los capítulos a Spotify, estamos en Apple Podcast. Y compártanos si les gustó, si les ha gustado estos nuevos capítulos, compártanos para que el resto de la gente sufra como ustedes sufrieron. Muchas gracias.